principios que están acá arriba. Bien. Entonces lo primero que vamos a hacer es... un momento, voy a agrandar un poquito mejor esto, sí. Lo primero que vamos a hacer es calcularlo. Primero lo calculamos a la antigua. El número de casos totales es 4, porque podemos tirar dos caras, un sello y una cara, un sello, o dos sellos, y de esos el número de casos favorables es 1. Solamente el caso de, el caso de obtener dos sellos. La otra manera es utilizando el principio multiplicativo. Y esto entonces me da la probabilidad de obtener sello, que es 1 sobre 4 o 25%, 0,25. ¿Cuál es la otra manera? Utilizando estos principios, el principio aditivo y el principio multiplicativo. Obtener dos sellos quiere decir, número 2, obtener dos sellos es equivalente a lo siguiente: obtener un sello en la primera moneda y obtener un sello en la segunda moneda. Bien, entonces la probabilidad de obtener un sello y obtener dos sellos es la probabilidad de obtener un sello y la probabilidad de obtener otro sello en la segunda moneda. Por lo tanto, como tenemos una y, aquí aplica el principio, el principio multiplicativo, y por lo tanto esta va a ser la probabilidad de obtener un sello en la primera moneda por la probabilidad de obtener un sello en la segunda moneda. Bien, entonces para una moneda la probabilidad de obtener un sello es 1/2, y entonces esta probabilidad de obtener dos sellos va a ser 1/2. Vamos a poner aquí con paréntesis para que no se pierdan tanto. 1/2 por 1/2, y eso es igual a 1/4, que también equivale al 25%. Por lo tanto, ahí pueden ver que un mismo problema en matemáticas, como ya lo hemos hablado varias veces, es posible resolverlo de distintas formas. Bien, ahí ustedes pueden ver cómo es que estas mismas técnicas pueden aplicarse a otros problemas y ver cuál es la que les acomoda más a ustedes para resolver los problemas. Bien, ¿dudas con respecto a esto? Aprovechen de preguntar ahora. El espacio muestral está constituido por varios casos. Bien, tenemos el caso en que todas son caras, donde uno es sello, donde dos son sellos, donde todos son sellos. Y de esos, el número de casos favorables, me piden dos sellos, van a ser donde hay solamente dos sellos. Entonces aquí hay un total de 8, de los cuales 3 me van a servir, y por lo tanto la probabilidad de obtener dos sellos es 3 de 8. Entonces, aquí viene la parte que puede ser un poco más complicada y que por lo tanto voy a ir bien lentito para que ustedes puedan tener todas las oportunidades para entenderlo. Número 2 es calculando con los principios aditivos y multiplicativos. Bien, entonces el principio aditivo y el principio multiplicativo, ¿cómo se usan acá? Siempre ustedes tienen que poner esto en palabras, de una manera similar a la que hicimos lo primero, que decía obtener dos sellos es equivalente a obtener un sello en la primera moneda y un sello en la segunda moneda. Entonces, en este caso, obtener dos sellos al lanzar tres monedas se puede reescribir así. Bien, es obtener un sello en la primera, un sello en la segunda y cara en la tercera. Bien, aquí de hecho voy a ponerlo más explícito sin usar comas y voy a poner y. Obtener sello en la primera y sello en la segunda y cara en la tercera.
Pero esa es una de las opciones, porque puede ser o sello en la primera y cara en la segunda y sello en la tercera, o cara en la primera y sello en la segunda y sello en la tercera. Bien, entonces, si se fijan, aquí hay 3 casos distintos, que son justamente los 3 casos de los favorables. Bien, por lo tanto, al igual que antes, tendríamos que calcular cuál es la probabilidad de obtener sello en la primera, sello en la segunda y cara en la tercera. Sello en la primera, cara en la segunda y sello en la tercera. Y cara en la primera, sello en la segunda y sello en la tercera. Entonces, aquí, en este caso en particular, la cara y el sello tienen la misma probabilidad. Así que, para el primer caso, la probabilidad de obtener sello, sello, cara va a ser la probabilidad de obtener sello por la probabilidad de obtener sello por la probabilidad de obtener cara, porque son 2 i, o sea, hay 3 cosas que tienen que pasar que están separados por una i, así que usamos el principio multiplicativo en este caso. Bien, esto va a ser 1/2 por 1/2 por 1/2, y eso es igual a 1/8. En los otros casos, el resultado numérico es el mismo. ¿Por qué es el mismo? Porque en ambos casos la cara, y en este caso la cara y el sello tienen la misma probabilidad de ocurrir, y lo único que pasa es que ocurren en momentos distintos, que en un caso la cara está al final, en otro caso la cara está al medio, en otro caso la cara está al principio, y la tirada de moneda, una tirada de moneda no afecta a la posterior. Bien, eso quiere decir que la moneda no queda cargada de alguna manera si es que ustedes la tiran y sale cara o sello. Es lo mismo que pasa si es que ustedes están, por ejemplo, apostando y están apostando en un dado, y el dado ustedes lo tiran y ven que 4 veces seguidas sale un 6. Si el dado no está cargado, ustedes saben de antemano que el dado no está cargado, no tiene mucho sentido apostar a que lo siguiente que va a salir también sea un 6. Es muy probable que no ocurra. Bien, entonces, como en los otros casos el resultado numérico es el mismo, eso quiere decir que la probabilidad de obtener sello, cara, sello es la misma que probabilidad de obtener cara, sello, sello, y que también va a ser 1/8. Y como estos están separados por casos, por O, quiere decir que las probabilidades se van a sumar porque cada uno de esos es un caso favorable. Entonces, la probabilidad de obtener 2 sellos va a ser 1/8 más 1/8 más 1/8, y eso es igual a 3/8. Entonces obtenemos el mismo resultado que antes. ¿En qué casos puede ser esto útil? Si es que yo les pregunto, si es que yo quisiera en realidad preguntarle en algún momento cuál es la probabilidad de obtener, no sé, 3 monedas al lanzar 7, o sea, 3 sellos o 3 caras a la hora de lanzar 7 monedas. Quizá contar todos los casos totales puede ser un poco más complejo en esta parte de la... en este número bajo de monedas puede que sea más sencillo. Yo reconozco que es más sencillo hacerlo de esta manera, el cálculo con el espacio muestral, pero si es que les tocara eventualmente un problema más grande, puede ser recomendable esta segunda manera. Bien, sí, aquí un compañero pregunta, ¿pueden usar cualquiera de las dos maneras? Sí, cualquiera de las dos está bien, ¿ok? Aunque hay algunos problemas que ustedes van a tener que responder sí o sí utilizando el principio aditivo o el principio multiplicativo, como el que vamos a ver en un momento. Les dejo entonces unos minutos para que copien y luego entonces continuamos con el tercer ejercicio que les voy a copiar acá abajo por mientras, en caso de que quieran comenzar a resolverlo. Este de acá. Bien, entonces, ¿qué nos referimos? ¿Cuál es la probabilidad de que nadie se sienta a mi lado en el trayecto completo? Entonces, en este caso, la probabilidad de nadie significa que, perdón, vamos a ir un poco antes, que nadie se siente a mi lado en el trayecto completo,
significa que nadie se sienta en el bus y nadie en el metro. Entonces la probabilidad total de que nadie se siente a mi lado en el trayecto completo es nadie en el bus. Sí, lo vamos a poner. Y la probabilidad de que nadie se siente en el metro. Ya, entonces aquí viene una gran pregunta que es cómo se multiplican esto, y vamos a aprovechar de repasar cómo se multiplican porcentajes. Bien, porque ustedes quizá puedan pensar que eso significa que va a ser 30 por 60, pero el resultado son 1800. Y 1800% no está bien. Entonces, para multiplicar porcentajes, debemos transformarlos a decimal o fracción. Y eso, ¿cómo lo hacemos? El 30% o cualquier porcentaje en general lo transformamos a fracción si es que ponemos el mismo número y lo dividimos por 100. Bien, en este caso 30% sería 30 dividido en 100 o 3 partido en 10 o 0.3, si es que ustedes lo quieren ver así. Y lo mismo con el 60%. El 60% va a ser 60 dividido en 100 o 6 partido en 10 o 2/5 si así lo quieren, que va a ser entonces 0.6. En mi caso en particular me acomoda más multiplicar fracciones, así que yo los voy a usar como están acá. El 3 partido en 10 y el 6 partido en 10. Bien, entonces, con estos valores, usamos el principio multiplicativo. ¿Por qué el principio multiplicativo? Porque es la probabilidad de que ocurran las dos cosas. Bien, tiene que pasar que no se vaya nadie conmigo en el bus y además que no se vaya nadie conmigo en el metro. Entonces la probabilidad... No, ok, ahí sí. La probabilidad de que no se vaya nadie conmigo, que era lo que habíamos visto acá, va a ser 3 décimos, que lo vamos a poner en paréntesis, por 6 décimos, y eso nos va a dar 18 dividido en 100, y eso lo podemos pasar de vuelta a porcentaje porque ya está dividido en 100. Entonces eliminamos el dividido en 100 y nos va a quedar 18%. Bien, entonces en esta parte lo que hicimos, en el último cálculo, lo que hicimos fue pasar al revés el porcentaje. Bien, lo teníamos en porcentaje y lo vamos a pasar a fracción. Y el resultado entonces va a ser 18%, porque ya sabemos que para pasar de porcentaje a fracción lo dividimos por 100, y dado que esto ya está dividido por 100, lo podemos pasar al porcentaje, al tiro. Y decimos que ese es el 18%, por lo tanto, en mi trayecto tengo un 18% de probabilidad de que nadie se vaya a mi lado, bien, tanto en el bus como en el metro. Bien, si tienen dudas aprovechen de preguntar, por mientras les voy a dejar otra pregunta acá, que va a ser ¿cuál es la probabilidad? La probabilidad de que nadie se sienta a mi lado en el bus, o que nadie se siente a mi lado en el metro. Aquí se sienta, debería ser siente. Aquí tienen que usar la fórmula completa del principio aditivo, que sería este de acá, bien, menos la probabilidad de A por la probabilidad de B. Porque si ustedes llegan y lo suman, van a estar contando también los casos que contamos recién, que es donde nadie que nadie se sienta a mi lado en todo el trayecto, y lo que estamos buscando es un O, que quiere decir que es una o la otra, no las dos. Y por lo mismo se elimina esta parte que tiene las dos. En este caso, entonces, tenemos que usar la fórmula completa del principio aditivo, porque no podemos contar ambos casos. Bien, en este caso, en esta pregunta, el O, establece que es una situación excluyente. ¿Qué quiere decir eso?
que si estamos presentes, o sea, nos ponemos en el caso de que nadie se va a mi lado en el bus, alguien se va conmigo en el metro, o si nadie se va conmigo en el metro, no se va nadie conmigo en el bus. Bien, por eso es un o, es que pase una vez o que pase la otra, y no que pasen los dos. Por lo mismo, entonces se le resta la probabilidad que calculamos recién, que era la probabilidad de que ocurrieran las dos cosas. Entonces, la probabilidad de que nadie se vaya a mi lado en el bus o en el metro es la probabilidad de que nadie se vaya a mi lado en el bus, más la probabilidad de que nadie se vaya a mi lado en el metro, menos la probabilidad de que nadie se vaya a mi lado en ambas partes del trayecto. Por lo tanto, la probabilidad va a ser 30 más 60%, que son las dos probabilidades que nos dan en el enunciado, menos el 18%, que fue lo que calculamos recién. Eso entonces va a ser 90 menos 18, que es 72%. Súper. Entonces, ese término de corrección siempre va a ocurrir cuando no les sea favorable, no les sea favorable la situación en la que nos estamos poniendo en el problema, que ocurran las dos cosas. O que puede hacer que estemos contando dos de algo, como nos había quedado también en evidencia cuando nos preguntábamos qué pasaba si es que, cuál era la probabilidad de obtener un número que fuera par o mayor que 4 en el dado, si es que lo contábamos, si es que usábamos nuestra fórmula sin hacer ningún reparo, lo que íbamos a obtener era que el número 6, por ejemplo, lo íbamos a estar contando dos veces, ¿bien? Porque es par y además es mayor que 4. Bien, y una última pregunta aquí que vamos a hacernos es si la probabilidad de que llueva en un día de invierno es de, digamos, 70%. Y la probabilidad de que haya mucho viento es de 60%. La pregunta es, ¿cuál es la probabilidad de que llueva sin viento? Bien, esa es la última pregunta que nos vamos a hacer ahora y que me gustaría que ustedes respondieran. Al igual que antes, les doy unos minutos para que le intenten responder y luego la resuelvo. Este ejercicio, en este caso nos preguntan cuál es la probabilidad de lluvia sin viento. Eso quiere decir que llueva y que no haya tanto viento, entonces va a ser un problema de principio multiplicativo. Bien, entonces es la probabilidad de que llueva más la probabilidad de no viento. Y aquí entonces introducimos algo nuevo, es para recordarle a ustedes principio de probabilidad básica. Aquí les da la probabilidad de que haya mucho viento. Entonces, dado que la probabilidad de que haya mucho viento, aquí estamos pensando en un escenario binario en el que hay mucho viento, no hay nada de viento, para simplificar las cosas. La probabilidad de mucho viento es de 60%, entonces la probabilidad de que no haya viento, ¿de cuánto debe ser? Si es que se les ocurre, dejen un mensaje en el chat. Perdón, esto no es un más, sino que esto debería ser un por. Muy bien. María Jesús tiene la respuesta correcta. Acá la probabilidad de que no haya viento es 40% porque las dos tienen que sumar 100%. Si esas son las dos opciones, entonces todo lo que no corresponde a una tiene que corresponder a la otra. Por lo tanto, la probabilidad de que llueva sin viento va a ser igual a la probabilidad de que llueva, que era un 70%, o 7 partido en 10, por la probabilidad de que llueva sin viento, que va a ser 40%, o 4
partida en 10. Y eso entonces lo multiplicamos y nos va a dar 28 partida en 100 o equivalentemente 28%. Que esa sería entonces la probabilidad de que llueva sin mucho viento. Y eso entonces termina el ejercicio. Como pueden ver, aquí es lo mismo. Estábamos haciendo lo mismo que teníamos antes. La única diferencia es que le agregamos la parte de la probabilidad de que llueva sin viento, donde había que dar vuelta, entre comillas, una probabilidad. Bien, ¿dudas con respecto a este ejercicio? Por mientras, si es que tienen y si las escriben, les voy a dejar un esbozo de qué es lo que vamos a comenzar a hacer. Yo creo que desde la clase del viernes, porque mañana todavía vamos a hacer algunos ejercicios de esto. Lo que vamos a hacer es comenzar con distintas aplicaciones del principio aditivo y multiplicativo en técnicas de conteo. Por ejemplo, podríamos responder un problema como este. Si tengo 10 poleras distintas y 15 pantalones distintos, ¿de cuántas maneras me puedo vestir? Bien. Otro problema, otra pregunta que podríamos responder es ¿de cuántas maneras puedo ordenar en un cajón esas 10 poleras? Bien, que es un problema parecido al de cuántas maneras se pueden ordenar un cierto número de personas en una fila. Todo ese tipo de problemas bien interesantes son los que vamos a comenzar a resolver con nuestras técnicas de conteo, que con eso vamos a cerrar el año, viendo esto de probabilidades y eso de técnicas de conteo. Bien, súper, jóvenes. El día de mañana también vamos a hablar sobre los electivos que vienen para el próximo año. Pero hasta el momento no tengo más que contarles. Cuídense mucho, que estén muy bien. Aprovechen la tarde, descansen y nos vemos mañana. Chaito.